Mi familia fue dueña de la funeraria del pueblo por 80 años. Ayer bajé al sótano prohibido de mi abuelo, y una de sus obras maestras reconoció mi voz. Si estás leyendo esto, probablemente sea porque el algoritmo te trajo hasta aquí, o porque estás buscando una historia de terror antes de dormir. Ojalá esto fuera una historia inventada para ganar karma en Reddit. Ojalá pudiera cerrar la laptop, apagar la luz y decirme a mí mismo que los monstruos no existen. Pero la verdad es que el peor monstruo que he conocido me preparaba el desayuno todos los domingos, me enseñó a andar en bicicleta y olía constantemente a lavanda y a formaldehído. Mi nombre es Elías, o al menos ese es el nombre que usaré aquí. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que la policía archive mi caso como el delirio de un loco, o peor aún, antes de que el resto de mi familia me encuentre. No confíes en tus recuerdos. No confíes en la gente que amas. Y por lo que más quieras, si heredas una casa antigua con habitaciones cerradas bajo llave, quémala hasta los cimientos. Parte 1. El imperio del abuelo. Para que entiendan la magnitud de lo que acabo de descubrir, tienen que entender quién era mi abuelo, el Dr. Silas Vance. En nuestro pequeño y aislado pueblo en las montañas, él no era solo el director de la funeraria local, era una institución. Era el hombre que se encargaba de nuestros seres queridos en sus momentos más vulnerables. Silas era un artista de la muerte. La gente viajaba desde los estados vecinos solo para que él preparara a sus difuntos. Decían que tenía un don para devolverle el color a las mejillas más pálidas, para borrar las marcas de enfermedades prolongadas o accidentes trágicos. Los dejo listos para la eternidad, Elías, me decía cuando yo era niño, frotándome la cabeza con sus manos siempre frías, siempre impecables. La muerte es fea, muchacho. Es caótica. Mi trabajo es imponer orden. Crear belleza donde Dios dejó pudrición. Hace 3 semanas, el abuelo Silas falleció de un infarto fulminante. Tenía 89 años y seguía trabajando. Su muerte conmocionó al pueblo entero. El funeral fue multitudinario, pero curiosamente, el ataúd estuvo cerrado. Mi padre y mis tíos insistieron en que era lo que él hubiera querido. Yo soy el único nieto soltero y sin hijos, y por alguna razón que nunca comprenderé, el abuelo me dejó a mí la propiedad principal. La inmensa casa victoriana adjunta a la funeraria, junto con todo su contenido. La única condición en el testamento era una cláusula extraña que el abogado me leyó con voz temblorosa. Elías heredará la propiedad en su totalidad, siempre y cuando acepte asumir la responsabilidad del mantenimiento del subnivel B. Si Elías se niega, la propiedad deberá ser demolida de inmediato, sin excepciones, y el terreno será donado. ¿Subnivel B? Yo había crecido jugando en esa casa, conocía la funeraria, la sala de embalsamamiento en la planta baja, la capilla ardiente. Nunca supe de un subnivel B. Cuando le pregunté a mi padre al respecto, su rostro palideció. Me tomó del brazo con una fuerza que me dejó moretones y me susurró al oído. Firma el papel, Elías. Toma la llave. Y hagas lo que hagas, solo sigue las instrucciones del cuaderno negro. No hagas preguntas. Parte 2. Las reglas del mantenimiento. Me mudé a la casa hace exactamente 12 días. Las primeras noches fueron un infierno de crujidos en la madera vieja y el olor residual a químicos que parecía emanar de las paredes mismas. En el escritorio de la biblioteca privada de mi abuelo, encontré el mencionado cuaderno negro. Estaba encuadernado en cuero grueso, desgastado por el uso. Al abrirlo, me recibió la impecable y elegante caligrafía de Silas. No era un diario. Era un manual operativo. La primera página decía lo siguiente. Protocolo de mantenimiento, Subnivel B. Si estás leyendo esto, Elías, es porque he pasado a mejor vida y mi legado ahora es tu carga. Eres el único con el estómago y la frialdad necesarios para esto. Tus tíos son débiles. Tu padre es un cobarde. Tú eres un Vance. A continuación, había una lista de reglas que me helaron la sangre. Las transcribo tal cual. Regla 1. El acceso al subnivel B se realiza a través de la puerta de acero oculta tras el librero de caoba en el sótano principal. La llave es la de plata con la cruz grabada. Nunca lleves contigo tu teléfono celular al bajar. La señal interfiere con los monitores. Regla 2. El mantenimiento debe realizarse cada tercer día, exactamente a las 11 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Regla 3. Encontrarás cubetas con una solución de cloruro de sodio y nutrientes sintéticos en el cuarto de servicio. Debes llenar los tanques de las unidades 1 a la 4. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia debes hacer contacto visual prolongado con la unidad 3. A veces intenta imitar voces familiares. No está viva. Es un reflejo muscular post-mortem estimulado por la solución salina. Ignórala. Regla 5. Si alguna de las unidades comienza a supurar un líquido negruzco, o si escuchas que respiran de forma irregular, activa el sistema de gas en la pared norte, sal de inmediato y sella la puerta. No regreses en una semana. Leí esas reglas una docena de veces. ¿Unidades? ¿Nutrientes? ¿Reflejos musculares? Mi mente racional intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica. Quizás mi abuelo conservaba especímenes animales exóticos, o partes de cuerpos donadas a la ciencia. Pero la regla 4. ¿Voces familiares? Parte 3. El descenso al infierno. Traté de ignorar el cuaderno durante los primeros 2 días.
Me convencí de que era una broma macabra de un anciano excéntrico. Pero en la tercera noche, a las 10:45 p.m., un sonido comenzó a vibrar a través del suelo de madera de la cocina. Era un zumbido grave, como el de maquinaria pesada trabajando a marchas forzadas, acompañado de un golpeteo rítmico. Tomp, tomp, tomp. El sonido me taladraba los oídos. Venía de abajo. Armado con una linterna pesada y la llave de plata, bajé al sótano principal. Moví el librero de caoba. Efectivamente, detrás de la vieja madera y el polvo acumulado de décadas, había una puerta industrial de acero macizo, similar a la de una bóveda bancaria o un búnker de la Guerra Fría. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos insertar la llave. Los engranajes internos hicieron un ruido sordo y la puerta se abrió hacia adentro con un siseo neumático, soltando una ráfaga de aire helado que olía a cobre, a carne rancia y a ozono. Era el olor de una carnicería esterilizada. Frente a mí, se abría un tramo de escaleras de concreto que descendía hacia una oscuridad absoluta. Encendí las luces desde el interruptor en la pared. Una hilera de tubos fluorescentes parpadeó, zumbando débilmente y bañando el lugar con una luz blanca y enfermiza. Bajé. Cada paso que daba me alejaba del mundo real y me sumergía en la pesadilla privada de mi abuelo. El subnivel B no era un sótano. Era un laboratorio médico clandestino. Había mesas de acero inoxidable, monitores de signos vitales conectados a baterías de grado industrial, y un intrincado sistema de tuberías de vidrio que recorrían el techo bombeando líquidos de colores opacos. Y en el centro de la habitación, alineados como piezas de museo en una exposición del inframundo, estaban los 4 tanques cilíndricos gigantes. Las unidades. El corazón se me detuvo en el pecho. Me olvidé de cómo respirar. No eran especímenes animales. No eran partes desmembradas. Eran personas. Parte 4. Las obras maestras del artista. Estaban suspendidos en un líquido translúcido y viscoso, iluminados desde la base de los tanques. Estaban desnudos, flotando en una gravedad cero artificial. Sus cuerpos estaban cruzados por docenas de tubos quirúrgicos que entraban y salían de su piel pálida, conectados a las máquinas que zumbaban en las paredes. Caminé hacia el primer tanque, la unidad 1, hipnotizado por el terror puro. Era un hombre joven. O al menos, lo había sido. Tenía el cráneo parcialmente abierto y sellado con una cúpula de vidrio grueso, mostrando un cerebro pálido que pulsaba débilmente. Pero lo que me hizo llevar las manos a la boca para reprimir un grito fue su rostro. Lo reconocí. Era Mateo, el hijo del panadero local que supuestamente había muerto en un accidente de motocicleta hace 10 años. El ataúd en su funeral, al igual que el de mi abuelo, estuvo cerrado. Traumatismo masivo, habían dicho. El abuelo no lo había enterrado. Lo había arreglado. La piel de Mateo estaba unida con suturas perfectas, tan finas que parecían bordados artísticos. Su pecho subía y bajaba en un movimiento mecánico, forzado por los tubos. Corrí hacia la unidad 2. Una mujer joven. Clara, mi prima segunda. Había fallecido de leucemia a los 18 años. Estaba aquí, flotando, con los ojos cerrados, su cabello rubio ondeando en el fluido como algas marinas. No tenía rastros de enfermedad. Mi abuelo le había inyectado algún tipo de pigmento subcutáneo para darle un eterno sonrojo de juventud permanente. Mi mente se fracturó en ese momento. Mi abuelo no era un simple embalsamador. Estaba obsesionado con la belleza y el orden. Había fingido las muertes, o quizás acelerado el proceso, de las personas que consideraba imperfectas o que estaban a punto de perder su juventud, para convertirlas en piezas de arte viviente. Taxidermia humana sostenida en el umbral entre la vida y la muerte mediante máquinas y soluciones químicas. Eran estatuas de carne viva. El pánico se apoderó de mí. Tropecé hacia atrás, derribando una bandeja de bisturíes que hizo un eco ensordecedor en el laboratorio. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un burbujeo húmedo. Un roce contra el vidrio. Venía del tercer tanque. La unidad 3. Recordé la regla de oro. Bajo ninguna circunstancia debes hacer contacto visual prolongado con la unidad 3. No está viva. Pero el instinto humano es traicionero. Giré la cabeza. Parte 5. La unidad 3. El tanque de la unidad 3 era más grande que los demás. Estaba ubicado en la parte más sombría del laboratorio. Me acerqué lentamente, sintiendo que mis piernas pesaban toneladas. El líquido en este tanque no era tan transparente, tenía un tono amarino, lo que indicaba que llevaba mucho más tiempo allí que los otros. Apoyé mis manos temblorosas en el vidrio frío y miré hacia el interior. Había una mujer flotando allí. A diferencia de los otros, ella no parecía estar en paz. Su cuerpo estaba contorsionado en una postura fetal antinatural. Tenía la piel surcada por cicatrices gruesas y grotescas, como si el abuelo hubiera experimentado con ella antes de perfeccionar su técnica con los demás. Le faltaba el brazo izquierdo desde el codo, y el muñón estaba sellado con placas de metal. Pero lo peor no era su cuerpo mutilado. Eran sus ojos. Estaban abiertos. Eran de un verde esmeralda brillante. Un verde que yo conocía a la perfección. Un verde que había visto todos los días en el espejo durante toda mi vida. La mujer dentro del tanque era mi madre. Mi madre, que supuestamente nos abandonó cuando yo tenía 5 años.
mi madre, de quien mi padre y mi abuelo nunca quisieron volver a hablar. Se volvió loca y se escapó, me dijeron siempre. No fue tu culpa, Elías. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista mientras el terror más visceral que un humano puede experimentar me desgarraba la garganta. Grité. Un grito primitivo, ahogado por mis propias manos. De repente, los ojos verdes de mi madre en el tanque se enfocaron en mí. La regla 4 decía que era un reflejo muscular post-mortem. Mentira. Había conciencia en esos ojos. Había un sufrimiento infinito, una agonía inenarrable atrapada en una tumba de cristal y líquido conservante durante más de 20 años. Lentamente, agónicamente, su mano derecha se levantó dentro del líquido. Sus dedos, arrugados y pálidos, se apoyaron contra el vidrio, justo donde estaban mis manos en el exterior. Y entonces, los monitores conectados a su tanque comenzaron a zumbar con furia. Un pitido agudo llenó la habitación. Las burbujas en su tanque se multiplicaron mientras sus labios pálidos comenzaban a moverse, separándose en un rictus de horror. A través del grueso cristal, sobre el ruido de las máquinas, escuché una voz. No era a través del aire, era a través de un pequeño altavoz oxidado montado en la base del tanque, diseñado vaya Dios a saber para qué enfermizo propósito por mi abuelo. La voz era como el crujido de hojas secas. Estaba llena de líquido, quebrada y distorsionada, pero las palabras fueron inconfundibles. Elías, susurró el altavoz. Huye. Él viene. Me paralicé. ¿Quién viene? Mi abuelo estaba muerto. El altavoz crujió de nuevo. Tu padre y articuló la cosa que solía ser mi madre, con los ojos inyectados en sangre mirándome con desesperación pura. Él traía la carne. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Todas las piezas encajaron en una fracción de segundo nauseabunda. La fortuna de la familia. Los silencios incómodos. El agarre brutal de mi padre cuando me dijo que firmara el testamento y no hiciera preguntas. Mi padre no era un cobarde ajeno a esto. Era el proveedor. Era el cómplice. Y ahora, yo era el encargado del mantenimiento. Me habían engañado para convertirme en el nuevo celador del zoológico de los horrores de mi familia. Parte 6. El escape y la paranoia. No recuerdo haber salido de ese sótano. Solo tengo imágenes fragmentadas en mi memoria, el sonido de mis propios sollozos, el golpeteo de mis zapatos contra los escalones de concreto, el chirrido de la pesada puerta de acero cerrándose a mis espaldas y el chasquido de la llave de plata girando en la cerradura. Corrí por la casa a oscuras, vomitando bilis en el pasillo, tropezando con los muebles hasta llegar a la puerta principal. Salí a la noche gélida sin chaqueta, encendí mi auto y manejé sin rumbo durante horas, hasta que el tanque de gasolina estuvo a punto de vaciarse y llegué a un motel de carretera a 3 condados de distancia. Eso fue ayer. No he dormido. No he comido. Me he pasado las últimas 20 horas mirando la puerta de esta habitación barata con un cuchillo para hielo en la mano. La policía del pueblo no es una opción. El sheriff Davis y mi abuelo cazaban juntos todos los otoños. Si mi familia tiene este nivel de oscuridad escondido en el sótano, no sé quién más en ese maldito pueblo está involucrado, o a quién más tienen flotando en Formol. Tengo que volver. Tengo que volver y activar el sistema de gas que mencionaba la regla 5, o rociar todo el maldito lugar con gasolina y prenderle fuego para acabar con el sufrimiento de esas personas. Para acabar con el sufrimiento de mi madre. Pero hay un problema. Un detalle que me hizo escribir todo esto. Hace una hora, mi teléfono celular sonó. Era un número privado. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Reproduje el audio con el pulso a 1000 por hora. No era la voz de mi padre. Ni la de un policía. Era el zumbido de fondo de las máquinas del subnivel B. El sonido de los fluidos circulando por los tubos. Y de fondo, el susurro húmedo y crujiente de mi madre a través del altavoz. Regresa. Elías, decía la voz grabada. Falta 1. El tanque, número 5, está vacío, y lleva tu nombre. Terminó el mensaje de voz. Luego recibí un mensaje de texto de mi padre. Sé que ya lo viste, hijo. Era necesario. El abuelo estaría muy orgulloso de ti. Estoy afuera del motel. Sal. Vamos a casa, es hora de tu tratamiento. No sé qué hacer. Estoy encerrado en el baño. Escucho pasos lentos y pesados en la grava del estacionamiento, justo afuera de mi ventana. Si no vuelvo a publicar en Reddit, por favor, compartan este video, descarguen esta historia. Alguien tiene que saber qué hay bajo la funeraria de los Vance. Alguien tiene que